Bienvenidos al espacio dedicado a las narrativas originales. Disfruta escuchando y si quieres, deja un comentario donde te sigue. Descubramos juntos cuántos hay en este viaje. El otoño de ese año llegó con un frío más intenso de lo habitual. Las primeras heladas tempranas cubrieron los charcos con una fina capa de hielo, mientras que las mañanas revelaban la hierba del patio del hospital plateada de rocío helado. Vera Nikolayevna ajustó la lámpara sobre la mesa, la acercó al libro de contabilidad y volvió a pasar el dedo por las columnas de números. Algo no cuadraba. El sector estaba prácticamente vacío esa noche. En el equipo del turno de noche, solo el médico de turno Dametsra permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Afuera ya hacía horas que había oscurecido y las manecillas del reloj de la pared se acercaban a las 8 de la tarde. Ya era hora de volver a casa, pero una discrepancia inesperada en los registros la dejó desconcertada. Eso no tiene sentido, murmuró comparando las notas del libro con el contenido real de la caja de medicinas. Faltaban casi todas las drogas controladas: propofol, midazolam, fentanilo. Las pérdidas ascendieron a la impresionante cifra de 284.700 rublos. Según los documentos, ella misma había recibido esos medicamentos del almacén 2 semanas antes, y como prueba estaba su firma. Pero Vera sabía muy bien que eso no era cierto. No había recibido ninguna cantidad de esos medicamentos. Cerró los ojos intentando reconstruir en su memoria los acontecimientos del mes anterior. Si ahora lo recordaba, Orlov se le había acercado con algunos papeles, pidiéndole que los firmara con fecha retroactiva. Se acerca la inspección, tenemos que poner todo en orden, explicó entonces. Con confianza firmó sin siquiera comprobarlo. El sonido del teléfono la devolvió al presente. Era la secretaria del director clínico con un tono de voz más formal que de costumbre. Boris Arkadievich le pide que venga allí inmediatamente. ¿Ha sucedido algo? Por favor, venga lo antes posible. El ambiente en la antesala del director era tenso. La secretaria evitó mirarla, limitándose a un discreto gesto hacia la puerta del despacho. Vera llamó suavemente y entró. Boris Arkadievich Lunin estaba sentado a la mesa, con los dedos entrelazados, mientras el jefe del departamento administrativo, Stepanovich, ocupaba una silla junto a él. En un rincón de la habitación, junto a la ventana, Orlov estaba sentado con una postura demasiado relajada para la ocasión, cruzando las piernas con aire de superioridad. Cuando la vio, forzó una expresión de preocupación en su rostro. «Entra, Vera Nikolaevna», dijo Lunin con una frialdad casi lejana. Ella se sentó en el borde de su silla, tensa. «Tengo una noticia desagradable que comunicarle. Durante una auditoría rutinaria, hemos detectado una importante malversación de medicamentos de alto coste. Los registros indican que usted fue el último en recibirlos», añadió, empujando los documentos en su dirección. «Pero no entendí nada de eso», interrumpió Stepanovich señalando la firma. «Hace 2 semanas apareció aquí». «Es extraño que no lo recuerdes», intervino Orlov, inclinándose ligeramente hacia adelante con un tono falsamente solícito. «Vera Nikolayevna, a veces la memoria nos juega malas pasadas, ¿no? Especialmente con la edad». El comentario la hirió como una afrenta. «Mis facultades mentales no tienen nada que ver con esto, George Viktorovich», respondió enderezando su postura. «Estoy absolutamente seguro de que no recibí estos medicamentos. Ahora, lo que recuerdo muy bien es que me pediste que firmara unos papeles que tenían fecha de hace un mes». Orlov arqueó las cejas y un destello de ansiedad cruzó su mirada, rápidamente reemplazado por una máscara de exagerada sorpresa. «¿De qué estás hablando? Nunca pedí nada de esto». Se dirigió al director, Boris Arkadievich, «La situación es grave. Si no se localizan estos medicamentos». Lunin levantó la mano para detenerlo. «Vera Nikolayevna, me veo obligada a separarla de sus funciones durante 2 semanas, hasta que finalice la investigación interna. Si no encontramos una explicación, tendremos que llamar a las autoridades policiales». Habló mirando hacia abajo como si no pudiera soportar mirarla. 30 años de amistad, de convivencia entre familias, y ahora ni siquiera podía mirarla a los ojos. «Boris Arkadievich, ya me conoces», susurró. 30 años dedicados a la medicina. ¿De verdad crees que podría hacerlo? No se trata de lo que pienso, interrumpió secamente Lunin.
Hay hechos, documentos con su firma y un agujero en el cepo. Necesito respuestas, no declaraciones de inocencia. Vera se levantó y sintió un hormigueo en los dedos. Encontraré una explicación, afirmó con firmeza. La pregunta era otra, ¿estarían dispuestos a escucharla? Llegó a casa casi a las 11. El apartamento de 2 habitaciones, típico de los complejos habitacionales de la era Khrushchev, la recibió con un silencio opresivo. El tercer piso, el techo de la cocina siempre húmedo por culpa de los vecinos de arriba, la soledad de un hogar que alguna vez albergó más vida. Al menos Maxim seguía viniendo los fines de semana, procedente de la residencia de estudiantes. Antes Olga también vivió allí, hasta que se casó. Vera calentó automáticamente la cena, pero no pudo tragar ni un solo bocado. El nudo en mi garganta era más fuerte. Se sentó en el sofá, lo abrazó por los hombros y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran, mordiéndose el labio para reprimir las lágrimas. Cuando pasó el impacto inicial, se secó los ojos con determinación y se dirigió hacia el armario. En 8 años de viudez, rara vez había abierto el último cajón. El dolor de revivir recuerdos era demasiado grande. Pero esa noche necesitaba ese pasado, necesitaba fuerza, aunque viniera de recuerdos dolorosos. En el fondo del cajón, envuelta en tela de terciopelo, estaba la caja de madera tallada de abedul de Karelia, un regalo de Pavel en sus bodas de plata. En el interior, fragmentos de una vida compartida, la foto amarillenta de la boda, los 2 jóvenes y radiantes, la medalla por los servicios prestados a la salud pública, que Pavel había ganado el año anterior a su muerte, una rosa seca arrancada de su tumba, y finalmente la reliquia más preciada, los antiguos relojes de bolsillo suizos, con esfera relámpago y caja dorada. Vera sacó el objeto con cuidado. Habían sido un regalo para Pavel del Hospital Regional, en reconocimiento a sus 25 años de impecable servicio. En la tapa, la inscripción, por la lealtad al deber. P.S. Svetlov. 1985 a 2010. Las manecillas marcaban 1:45, la hora exacta de su muerte. Esa noche Pavel había sufrido un infarto masivo en el quirófano, poco después de salvar a un paciente con una rotura de aneurisma aórtico, tras 30 horas de servicio ininterrumpido. Su propio corazón no había resistido el esfuerzo. Pavel, ¿qué hago ahora?, susurró presionando el frío metal contra su cara. ¿Cómo puedo demostrar que no tengo la culpa? Alguien llamó a la puerta. Era Maxim, jadeante con el pelo despeinado y los ojos llenos de preocupación. A su lado, Olga, todavía de traje, claramente llegando directamente del trabajo. «Mamá», exclamaron al unísono. «¿Cómo lo supiste?» Vera apretó instintivamente el reloj contra su pecho. «Te llamamos pero no respondías», explicó Maxim, arrojando su chaqueta sobre los muebles del pasillo. «Cuando finalmente lo logramos, te escuchamos llorar». «No estaba llorando», respondió ella automáticamente. «Mamá». Olga la abrazó por los hombros. «¿Qué pasó?» Mientras tomaban té en la cocina, Vera les contó todo. Con cada palabra, el rostro de Maxim se oscurecía más, hasta que al final de la narración, se levantó bruscamente derribando su silla. «Esta es una trampa clara», explotó. «Orlov te incriminó. ¿Cómo pueden creer que tú?» «Maxim, siéntate», pidió Vera, exhausta. «Lunin no lo cree, pero tiene que seguir el protocolo. Hay documentos, está mi firma, probablemente falsificada». «No, en realidad es tu firma», admitió, sacudiendo la cabeza. «Firmé papeles en blanco a petición de Orlov. Confié en él». «Necesitamos un abogado», intervino Olga con pragmatismo. «Y prueba de tu inocencia. ¿Tienes dinero para pagarle a un buen profesional?» Vera meneó la cabeza. «Justo lo que reuní para reparar el techo del baño. Unos 80.000 rublos. Hace meses que gotea. Voy a pedir una excedencia en la universidad», declaró Maxim, decidido. «Consigo un trabajo, consigo el dinero». «Ni se te ocurra», dijo Vera con una firmeza que no había mostrado hasta entonces. «Queda muy poco hasta que te gradúes. Tienes que terminar. Tu padre hubiera querido eso». La mención de su padre hizo dudar a Maxim. Volvió a sentarse cubriéndose la cara con las manos. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos quietos hasta que te lleven a la comisaría?» «No», respondió Vera con voz firme.
Voy a conseguir pruebas. Y tú me vas a ayudar. Nadie pensó que ella se rendiría. Después de que los niños se marcharon, Olga a su marido y a su hijo, Maxim a la residencia de estudiantes, convenciéndoles de que todo estaba bajo control, Vera se quedó sola. El sueño no llegó. Afuera, una fría lluvia de octubre golpeaba monótonamente la alcantarilla, como un reloj que marca horas de angustia. Tumbada allí, mirando al techo, revisó mentalmente cada detalle extraño de los últimos meses. Igor Orlov había llegado al hospital 2 años antes. A primera vista era un hombre cortés, apuesto, siempre impecable. Todos confiaban en él. Pero en los últimos 6 meses algo ha cambiado. Empezó a quedarse en el hospital hasta tarde, a veces hasta las 10 horas. En su consultorio empezaron a aparecer hombres vestidos de civil, que no parecían familiares de pacientes. Puertas cerradas, carpetas con documentos, conversaciones en voz baja. Hace unos meses, Orlov cambió su viejo Lada por un nuevo SUV Aval, un automóvil que costó más de 2 millones de rublos. Luego vinieron los relojes caros, los trajes a medida. Con un sueldo de jefe de departamento de 60.000 rublos, ¿de dónde han salido esas sumas? Antes, ella no se hacía estas preguntas. ¿Quién conoce una herencia? ¿Un concierto rentable? Pero ahora, cada pieza de ese rompecabezas encaja en una imagen siniestra. Encontraré la verdad, Pavel, susurró Vera en la oscuridad de la habitación. Lo que fuera necesario. Por la mañana, un nuevo día gris de octubre asomaba tras la ventana. Un día en el que comenzaría su batalla por su propio honor. Hasta finales de octubre las lluvias se hicieron más persistentes y frías, golpeando los parapetos de los hospitales con una monotonía opresiva, como si contaran los segundos hasta algo inevitable. Vera volvió a trabajar una semana después de haber sido despedida. Por la mañana fue llamada por el director Luinin, quien la recibió con expresión de cansancio en el rostro. Vera Nikolayevna, autorizo tu regreso bajo mi responsabilidad personal, dijo secamente sin mirarla a los ojos. La investigación aún está en curso, pero tenemos una escasez crítica de personal. Entiendan, es una medida temporal. Ella asintió en silencio. No tuve ganas de decir gracias. Quería decir que 32 años de trabajo honesto merecían más confianza, pero se tragó las palabras. Ahora solo importaban los hechos. Tan pronto como ingresó a la industria, sintió el cambio en el aire. Cuando entró en la consulta de los médicos, se encontró con 2 jóvenes enfermeras, Katia y Larisa, que interrumpieron bruscamente la conversación al verla, saludándola con un avergonzado buenos días. Más tarde en la cafetería, los murmullos en la mesa de al lado cesaron cuando ella pasó con la bandeja. Miradas furtivas, sonrisas forzadas, un silencio incómodo. Verochka. Una voz ronca cortó el aire y la corpulenta figura de Zinaida Petrovna se acercó ruidosamente a su lado, empujando a los demás a un lado para hacer espacio. Dejó el plato sobre la mesa con estrépito y sonrió, amplia y sincera. Estas chicas son tontas, no me importa, murmuró, empujando el salero hacia Vera. Te conozco desde hace 25 años. Nunca tomó un centavo que no fuera suyo. Alguien te está tendiendo una trampa, tan claro como el día. Vera estrechó la mano de su amiga, agradecida. Gracias, Zin. Ah, discúlpeme, desestimó el agradecimiento. Pero eso, Zinaida hizo un expresivo movimiento de cabeza hacia la silla vacía donde solía sentarse Orlov. No te quita los ojos de encima. Échale un ojo. Esas palabras fueron el empujón que Vera necesitaba. Decidió iniciar su propia investigación. Empezó a observar discretamente a Orlov, sus horarios, sus conversaciones, sus movimientos. El panorama que se estaba gestando era cada vez más inquietante. Todas las noches pasadas las 6 de la tarde, cuando la mayor parte del equipo ya se había marchado, Orlov encontraba una excusa para quedarse en el sector. Vera lo vio varias veces entrar en la farmacia del departamento con una carpeta de documentos y salir 15 o 20 minutos después con una pequeña bolsa. Una tarde se quedó en la sala de médicos, fingiendo llenar registros. A través de la fina pared oyó la voz de Orlov al teléfono, en tono profesional y confiado. La mercancía estará disponible el jueves. Garantizo la calidad. Todo fresco, plazos impecables. Un descanso. Pago como siempre en efectivo. Sí, por supuesto, todo estará en orden.
Vera sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué mercancía era esa? ¿Qué calidad? Cerró el cuaderno lentamente y se fue en silencio, intentando no hacer ningún ruido. Los dramáticos acontecimientos tuvieron lugar a principios de noviembre, en uno de los días más fríos del año. La UCI recibió a Semyon Ivanovich Karpov, un hombre de 52 años, padre de 3 hijos, víctima de un ictus isquémico extenso. Su estado era crítico. Necesitamos propofol, urgentemente ordenó el anestesiólogo de turno. Vera corrió a la farmacia. Según los registros, deberían haber sido 8 ampollas. Abrió el armario y miró todos los estantes. Vacío. No hay, dijo, regresando a la enfermería, aturdida. Se acabó el propofol. ¿Qué quieres decir con que se acabó? El anestesista miró nerviosamente el monitor, donde los signos vitales del paciente caían en picado. Ayer todavía había una caja llena. En ese momento apareció Orlov en la puerta, como si hubiera estado esperando. ¿Cuál es el problema?, preguntó con un tono de falsa preocupación. Propofol, Igor Viktorovich, respondió el anestesista. En la farmacia no existe tal cosa. Orlov enarcó las cejas en un gesto teatral de sorpresa y luego se volvió hacia Vera. Sus ojos por un instante revelaron algo frío y calculador. Vera Nikolayevna, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Recibiste un lote la semana pasada. Firme en el libro de registro y explique dónde están los medicamentos. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Los médicos, las enfermeras, el enfermero, todos los ojos se volvieron hacia ella. Vera sintió que la sangre se le escapaba de la cara. No lo recibí, respondió en voz baja pero firme. Orlov abrió los brazos en un gesto de resignación, como diciendo, mira. El anestesista, angustiado, alternaba la mirada entre el paciente y el monitor. Tenemos que resolver esto ahora, dijo tenso. Su estado está empeorando. Llamaré a la farmacia de la otra unidad, ofreció Orlov, sacando ya el móvil del bolsillo. Pero la unidad más cercana estaba a 20 minutos. Es posible que Karpov no tenga ese tiempo. Fue entonces cuando una figura familiar apareció en el pasillo. Maxim, que estaba haciendo prácticas en cirugía, debió enterarse de la llegada del paciente grave. Sus ojos se encontraron con los de Vera, quien dijo en silencio, propofol. No hay ninguno. Urgente. Sin decir palabra, Maxim se dio vuelta y salió corriendo. 17 minutos después, regresó jadeando con un paquete de una farmacia abierta las 24 horas, 3 kilómetros de ida y vuelta bajo la lluvia otoñal. Le entregó la caja al anestesiólogo. Eso es todo lo que tenían, dijo, todavía tratando de recuperar el aliento. El paciente fue estabilizado. Cuando pasó el peligro inmediato, Vera salió al patio del hospital. Estaba oscureciendo temprano y una fina y fría lluvia caía lentamente. Bajo el alero, Maxim estaba sentado en un banco fumando, algo que no hacía por costumbre. Los nervios hablaron más fuerte. Gracias, hijo, dijo sentándose a su lado. 4.200 rublos, respondió con una sonrisa amarga. Mi bolso entero. No te doy las gracias por eso, Vera le apretó el brazo. Está dispuesto a dejar morir a la gente solo para incriminarme. Esto ya no es un robo. Eso es, no encontró palabras. Es monstruoso. Necesitamos actuar. Maxim abrazó a su madre por los hombros. Tan joven, pero ya dispuesto a luchar por la justicia a cualquier precio. Eres igual a tu padre, susurró Vera. No se puede ignorar el sufrimiento de los demás. Esa misma noche fue a casa de Zinaida. La amiga había vivido sola en un apartamento de un dormitorio en las afueras de la ciudad desde que su marido murió de un infarto 10 años antes. Mientras tomaba té con mermelada de fresa, Zinaida compartió sus observaciones. ¿Recuerdas que me pediste que lo vigilara?, dijo bajando la voz. Bueno, noté algo extraño. Un hombre alto con una chaqueta oscura aparece allí con una bolsa de deporte, y se marcha con las manos vacías. Y siempre con una sonrisa de satisfacción. ¿Cuándo sucede esto?, preguntó Vera atentamente. Una vez por semana. Todos los jueves a partir de las 19 horas. Zinaida tomó otro sorbo de té antes de continuar,
mientras Vera recordaba su último encuentro con aquel hombre en la entrada del estacionamiento. Su chaqueta tenía el logo de Panacea, una cadena de farmacias con 3 unidades en la ciudad. Cina, necesito pruebas, dijo Vera con la voz llena de urgencia. De lo contrario, terminaré tras las rejas. Zinaida dejó la taza sobre la mesa y miró fijamente a su amiga. Solo es peligroso. Necesitamos a alguien que entienda este tipo de cosas. Fue entonces cuando Vera recordó que Olga había mencionado a un detective privado que había ayudado a la empresa constructora de la familia. Cuando llegó a casa, llamó a su hija. Gromov Víctor Semyonovich, confirmó Olga. El año pasado comprobó la idoneidad de nuestros contratistas. Es un ex policía serio. Si alguien puede ayudar, es él. Al día siguiente el encuentro con el detective tuvo lugar en un modesto café de las afueras de la ciudad. Víctor Semyonovich Gromov era un hombre robusto, de unos 50 años, de mirada atenta y penetrante. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, una camiseta descolorida y tenía las manos callosas, nada parecido a un profesional de oficina. Vera le explicó la situación mientras Gromov escuchaba en silencio, anotando solo algunos detalles en una pequeña libreta. ¿Cuántas veces presenciaste la entrega de las bolsas? Preguntó cuando ella terminó. Lo vi 3 veces. Zinaida, 5. ¿Hay más testigos? ¿No tienen miedo o no entienden? ¿Y quién se beneficia de esto? Gromov golpeó la mesa con el bolígrafo. ¿A quién van los medicamentos? Probablemente a ese hombre de la chaqueta Panacea. El detective se reclinó en su silla y se frotó la barbilla pensativamente. Esquema clásico, concluyó finalmente. El director registra en los documentos los medicamentos tal como se utilizan, los vende a terceros y te pone a ti como chivo expiatorio. Necesitamos capturar la entrega, identificar al comprador y reunir pruebas. ¿Te encargarás de esto? Preguntó Vera con un rayo de esperanza. Sí, asintió Gromov, pasando a la parte práctica. Mi trabajo cuesta 45.000. Anticipo de 20.000. El resto tras el resultado. Vera sintió un nudo en la garganta. 45.000 era más de la mitad de sus ahorros. Es todo lo que tengo, murmuró. Lo guardé para renovar el baño. El techo se derrumbó a causa de una gotera. Gromov la observó atentamente como si evaluara algo más allá de las palabras. Su rostro severo se suavizó ligeramente. Entiendo, dijo en voz baja. Pero si no demuestra su inocencia, podría enfrentar hasta 6 años de prisión por malversación de recursos. Vera apretó los puños debajo de la mesa. Él está bien. Aceptado. Pero no solo quiero deshacerme de la acusación. Quiero que pague. Por su culpa, la gente podría estar muriendo. Gromov asintió seriamente. Entonces está de acuerdo. Empezamos ahora. Cuando Vera regresó a casa, ya era tarde. El apartamento estaba en silencio y a oscuras. Encendió la lámpara Tarser, sacó de debajo del revestimiento del viejo armario un fajo de billetes, 80.000 rublos ahorrados para la renovación, más una parte de la pensión de Pavel, que apenas había sido tocada. Apartó los 20.000 para Gromov y miró el reloj de pulsera de su marido, congelado en el tiempo. Incluso en la penumbra, la esfera dorada brillaba, como si albergara el calor de las manos de Pavel. Lo siento, Pa, susurró. El dinero no será para reparar tu reloj, pero lo entenderías. La verdad vale más. Afuera, la lluvia se había convertido en la primera nieve húmeda del año. Vera observó cómo los gruesos copos descendían lentamente sobre la tierra oscura y sintió una extraña calma. La decisión fue tomada. El camino trazado. No había vuelta atrás. A mediados de noviembre empezó a hacer frío. La nieve crujía bajo los pies y el aire salía formando nubes blancas con cada respiración. La ciudad se había hundido en un letargo invernal. Víctor Semyonovich Gromov trabajó con la precisión de un reloj. 2 semanas de vigilancia dieron resultados. Todos los jueves, alrededor de las 7:30, un Ford Focus gris, matrícula 777 MR, llegaba a la entrada de servicio del hospital. Orlov salía con una bolsa de deporte, se la entregaba al conductor y el coche se marchaba.
Una vez, Gromov logró capturar el rostro del hombre en primer plano a través de un teleobjetivo, frente alta, barbilla firme, algo vagamente familiar en los rasgos. Mire, dijo el detective mostrándole las fotos a Vera en su discreta oficina en el sótano de un edificio antiguo. Todo lo documentado, hora, lugar, traslado. ¿Quién es este hombre?, preguntó examinando las imágenes. Ya lo descubrí, Gromov giró el cuaderno hacia ella. A través de contactos en la policía de tránsito, rastreé la matrícula. El coche está matriculado a nombre de Valery Igorievich Orlov, 35 años, propietario de Panaceia, 3 farmacias de la ciudad. Orlov. Vera frunció el ceño. ¡Qué casualidad! No es una coincidencia, el detective negó con la cabeza. Son hermanos. Valery es la más joven. Vera se reclinó en su silla, asimilando la información. Así que este es el esquema, continuó Gromov, dibujando un diagrama sencillo en una hoja de papel. Igor Orlov afirma en los documentos que se utilizaron medicamentos caros del hospital, pero en realidad se los pasa a su hermano. Valery los vende en sus farmacias por 2 o 3 veces el precio de compra. Muchos pacientes, al no poder obtener cuotas gratuitas, se ven obligados a pagar de su bolsillo. El beneficio se divide entre los dos. Monstruoso, murmuró Vera. Esquema común, se encogió de hombros Gromov. He visto cosas peores. En hospitales con sectores de oncología esto es aún más frecuente. Allí los medicamentos son más caros. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Tenemos pruebas suficientes para la policía? Sí, pero necesitamos atraparlos con la mano. Por tanto, el caso sigue siendo incuestionable. Vera asintió sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Las pruebas existían, pero el partido aún no había terminado. A finales de noviembre ocurrió algo inesperado. Orlov llamó a Vera a su despacho después de su turno. Cuando ella entró, él cerró la puerta con cuidado y sonrió con esa sonrisa que siempre le ponía la piel de gallina, demasiado dulce, demasiado falsa. Siéntate, Vera Nikolayevna, señaló el sillón frente a su escritorio. Ella obedeció manteniendo la espalda recta como una cuerda tensa. Hablemos con franqueza y sin conflictos, empezó Orlov con voz casi amistosa. Entiendo que la situación es desagradable. Quiero compensarla. Abrió el cajón y sacó un sobre grueso. Aquí hay 40.000. Considere una compensación por las molestias. Tómalo, cómprale algo al nieto. O para ti. Vera no se movió. Yo con acento, yo no robé medicinas, dijo con firmeza. Y no aceptaré tu dinero. Orlov tamborileó con los dedos sobre el sobre y entrecerró los ojos. Qué vergüenza, comentó con tono falso. Incluso podríamos trabajar juntos. Eres una enfermera con experiencia, cuentas con la confianza del equipo. Ayuda con el papeleo, obtén un porcentaje. 15-20.000 mensuales más de salario. Piensa en tu hijo. Aún te queda un año de universidad, el alojamiento está pagado. Vera se levantó lentamente. Mi nombre no está a la venta. Orlov también se puso de pie. La sonrisa desapareció, sus ojos se congelaron. Entonces no te ofendas por las consecuencias, siseó. Intenté solucionarlo de la manera más fácil. Vera salió de la oficina con la cabeza en alto, pero por dentro todo temblaba. Sabía que se había declarado la guerra y que no habría forma de evitarla. 2 noches después de conocer a Orlov, alguien llamó tímidamente a la puerta de su apartamento. En el pasillo estaba Anna Matveeva, la auxiliar de enfermería, una mujer joven con el rostro empapado de lágrimas y su hijo de 3 años en brazos. Vera Nikolaevna, ¿puedo pasar?, susurró mirando a su alrededor con miedo. Simplemente no dejes que nadie lo vea. El pequeño Sasa, un niño rubio de mirada seria, jugaba en silencio con los botones del sofá mientras su madre intentaba ordenar sus pensamientos. Después de tomar un sorbo del té que Vera le había ofrecido, Anna finalmente comenzó a hablar con voz temblorosa. Hace un año estaba sola con un niño. El padre de Sasa. Me abandonó cuando se enteró del embarazo. Dijo que no estaba listo y que yo no tenía a dónde ir. Sin educación formal, sin apoyo. Conseguí este trabajo como asistente de enfermería solo para tener algo de dinero. Ella nerviosamente torció el dobladillo de su blusa.
La guardería cuesta 12.000 rublos al mes. Mi salario es de 18.000. ¿Cómo sobrevivir? Orlov se enteró de mi situación. Se acercó y le ofreció ayuda. Tan amable, tan comprensivo. Me dio 30.000 rublos. Lloré de gratitud. Vera ya sospechaba hacia dónde conducía la historia, pero no la interrumpió. Una semana después pidió un pequeño favor, firmar unos formularios para completar la documentación. Ni siquiera entendía realmente lo que estaba haciendo. Luego hubo más solicitudes, falsificar firmas de otras enfermeras. Incluyendo el tuyo. Cambiar fechas. Anna levantó sus ojos llorosos hacia Vera. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando me dijo que era un delito de falsificación de documentos, artículo 327 del Código Penal. Y preguntó, ¿quién criará a Sasa si te arrestan? Ella rompió a llorar, tratando de ahogar sus sollozos con la mano para no asustar a su hijo. Vera Nikolaevna, perdóname. Falsifiqué tu firma. Me obligó, dijo que ni siquiera te darías cuenta, que se retiraría pronto. Vera se acercó a la joven y la abrazó por los hombros. Annushka, tú también eres una víctima, dijo en voz baja. Pero ahora tenemos que arreglar esto. ¿Estás dispuesto a dar un testimonio? Anna retrocedió, sacudiendo la cabeza presa del pánico. Él me destruirá. Voy a perder mi trabajo, voy a terminar en prisión. No lo hará si eres la primera en confesar, respondió Vera con firmeza. A esto se le llama denuncia espontánea, es un atenuante. Eres una madre joven, actuaste bajo presión. Si te quedas en silencio, te utilizará como chivo expiatorio cuando lo necesite. Anna permaneció en silencio durante un largo rato, secándose las lágrimas, hasta que miró a su hijo y susurró. Está bien, diré la verdad. Pero tengo mucho miedo. Vera le acarició la cabeza como si fuera un niño. Afrontemos esto juntos. A principios de diciembre el apartamento de Vera se convirtió en sede. Gromov colocó sobre la mesa fotografías, diagramas de movimiento y copias de documentos. Zinaida examinó los papeles con atención, a veces silbando de sorpresa. Vera escuchó en silencio. Tenemos pruebas suficientes, pero la policía necesita descubrirlas, resumió Gromov. Propongo una operación. El plan es simple y elegante. A través de un conocido del Departamento de Salud Regional, un antiguo compañero de policía de Gromov que ahora era funcionario, hacíamos correr la voz sobre una inspección sorpresa de las reservas de medicamentos del hospital. La noticia se filtraría hasta Orlov. Presa del pánico, intentaría deshacerse de las reservas de medicamentos que acumula en el almacén contiguo a la farmacia del sector. Al momento del traslado, el equipo de seguridad económica realizaría la detención. Llegué a un acuerdo con el capitán Sergei Ivanovich Rybakov, explicó Gromov. Mi expareja, ahora en seguridad económica. Garantiza que no habrá fugas. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Vera. Orlov ya habría recibido información sobre la inspección el jueves. Si el plan funciona, en los próximos días intentará eliminar las pruebas. Se despidieron casi a medianoche, satisfechos con el plan. Pero cuando Vera se disponía a dormir, un golpe brusco y nervioso en la puerta la hizo estremecerse. Del otro lado, Maxim estaba furioso. «Mamá, ¿te has vuelto loca?», explotó entrando sin esperar invitación. «Trampas, emboscadas, policía. Esto es peligroso. ¿De dónde sacaste esta idea?». «Mira, hijo, hablemos», lo intentó Vera, pero él no la dejó continuar. «No tiene sentido hablar. Orlov es un criminal, puede hacerte daño. Deja esta locura». Vera se acercó a su hijo, le tomó las manos y le hizo sentarse en el sofá. «Máximo, mírame», dijo con calma pero con firmeza. «Si me quedo callado, mañana un paciente podría morir por falta de medicación. Podría ser el padre o la madre de alguien. ¿Quieres que viva con esto?». Apartó las manos y se puso de pie de un salto. «Quiero que mi madre esté viva y libre», gritó. «Ella en prisión, o algo peor». Era la primera vez que realmente peleaban. Siempre se entendían con media mirada, pero ahora hablaban idiomas diferentes. Maxim siguió gritando, hasta que cerró la puerta y se fue. Vera se quedó sola. El silencio en la casa pesaba como plomo.
Fue al tocador y cogió el reloj de Pavel. El frío metal se calentó en sus manos, como si intentara consolarla. Recordó su última conversación con su marido, el día antes de su muerte. Pavel había llegado exhausto tras un turno de 24 horas, con el rostro gris, los ojos hundidos y las manos temblorosas por el cansancio. «Pasa, te estás matando», había dicho ella, ayudándole a quitarse el abrigo. «Tómate un día libre». Él sonrió con cansancio. «Verochka, estas son vidas. No puedo abandonarlos». Al día siguiente salvó a un paciente de un infarto agudo, pero su propio corazón no pudo resistir. Murió en el quirófano, tras asegurarse de que el hombre que había salvado tenía el latido estable. «Estoy haciendo lo correcto, pasa», susurró Vera, apretando el reloj contra su pecho. Él hubiera hecho lo mismo. Silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos de la eternidad. Vera se secó las lágrimas y volvió a colocar con cuidado el reloj en su lugar. «Perdóname, hijo», murmuró en el vacío de la habitación. «Pero necesito hacer esto». Nunca se había sentido tan sola. Su hijo no la entendió, sus amigos arriesgaron su vida por ella. El resultado de la operación era incierto, pero se había tomado la decisión. No había vuelta atrás. A mediados de diciembre el frío navideño alcanzó los 25 grados bajo cero. Los árboles crujían con hielo y el aire parecía cristalino, transparente y claro. El operativo comenzó la mañana del viernes 18 de diciembre. Gromov, a través de su antiguo colega, ahora capitán de Seguridad Económica, Rybakov, consiguió la participación oficial de la policía. A través de un empleado de la Dirección Regional de Salud, difundieron el rumor: el lunes 2 habría una auditoría sorpresa de todos los medicamentos del hospital. Al mediodía la noticia llegó a Lunin. Vera, al entrar en la sala de recepción con un informe, vio al director palidecer al recibir un mensaje, mirar nerviosamente a su alrededor y salir apresuradamente hacia su oficina. Una hora más tarde, todo el hospital estaba zumbando como un avispero perturbado. Auditoría. Inventario. El efecto superó todas las expectativas. Orlov corrió por el pasillo como un animal perseguido. Vera fingió quedarse hasta el final del día, revisando los registros. Observó cómo él salía constantemente a atender llamadas, miraba ansiosamente el reloj, se estremecía ante cada ruido. Pasadas las 18, cuando la mayor parte del equipo ya se había retirado, en el sector solo quedaban los de turno. Zinaida Petrovna, que había cambiado deliberadamente de turno para permanecer en el quirófano, en el mismo pasillo, llamó a Vera. Entró al almacén al lado de la farmacia con una bolsa grande. Vera contuvo la respiración. Empezó. Rápidamente cruzó a una habitación vacía en el tercer piso, donde se veía la salida de servicio. Zinaida se unió a ella. Zinaida se acercó a ella jadeando con los ojos brillantes de emoción. «Lo vi», susurró casi sin aliento. «Lleva 2 grandes bolsas de deporte y las arrastra con dificultad. Deben ser muy pesados». Vera no perdió el tiempo. Marcó el número de Gromov con dedos temblorosos. «Víctor Semyonovich, esto ha comenzado», dijo tan pronto como contestó. Orlov se dirige a la salida de servicio con 2 bolsas. «Entendido», respondió secamente el detective. «Estamos en posición». A 50 metros de la salida esperaba un discreto coche gris. En el interior, Gromov, el capitán Rybakov y 2 agentes vestidos de civil se fundieron en las sombras del crepúsculo invernal. El reloj marcaba las 5:43 de la tarde cuando un familiar Ford Focus gris se detuvo en la puerta de servicio. Valery Orlov no apagó las luces ni el motor. Menos de un minuto después, la silueta de Igor Orlov apareció desde la entrada del hospital arrastrando las 2 voluminosas bolsas. Sus brazos temblaron por el esfuerzo. Con pasos apresurados, se dirigió al coche de su hermano. «Rápido, rápido». La voz impaciente de Valery se escuchó a través de la ventana abierta. Igor entregó las bolsas por la ventanilla bajada. Valery empezó a colocarlos en el asiento trasero cuando, de repente, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Detener! ¡Policía!». Rybakov y los agentes saltaron del coche, mientras las luces giratorias parpadeaban y las sirenas sonaban. Valery, presa del pánico, intentó arrancar el motor, pero la carretera ya estaba bloqueada por el vehículo.
Igor se giró para correr de regreso al hospital, pero uno de los agentes lo interceptó con un movimiento rápido. Todo sucedió en segundos. Antes de que se dieran cuenta, ambos hermanos estaban esposados. Rybakov abrió las bolsas allí mismo, sobre el capó del coche. En su interior se encontraban meticulosamente embalados ampollas, viales y cajas de medicamentos, todos con el marcaje de la institución. Unos 320.000 rublos, calculó el capitán en voz baja. Buena captura. El rostro de Igor Orlov ardió de ira y luego palideció. Estaba temblando de pies a cabeza. Esto es una trampa. Gritó fuera de control. Me obligaron. El director Luinin es el cerebro. Me obligó. Soy solo un peón. Valery, en obstinado silencio, se limitó a escupir entre los dientes. Exijo un abogado. Eso lo explicarás en la comisaría, respondió impasible Rybakov. Estamos atrapados, tenemos testigos. Fue entonces cuando Igor levantó la cabeza y vio, en el tercer piso, las siluetas de Vera y Zinaida en la ventana. Sus ojos llenos de odio se abrieron como platos. Kravtsova. Rugió sacudiendo las esposas. Fuiste tú. Tú me pusiste esta trampa. Te destruiré. Vera retrocedió instintivamente, aunque sabía que él no podría alcanzarla. Zinaida le apretó el brazo con fuerza. No tengas miedo, Verotechka, murmuró. Ahora es su fin. Media hora después, otro vehículo policial se detuvo en la salida de servicio. Esta vez fue el director Luinin quien salió del hospital, pálido, con el rostro hundido y la mirada apagada. No ofreció resistencia, se limitó a bajar la cabeza, resignado, al pasar junto a los hermanos Orlov. Al día siguiente, sábado, todo el hospital hablaba de ello. Susurros en los pasillos, grupos en la sala de fumadores, llamadas telefónicas entre compañeros. Vera sintió el cambio en el aire. Los ojos que antes la evitaban ahora la buscaban, no con sospecha, sino con respeto. Incluso la joven enfermera Katia, que siempre la había evitado, se acercó a la cantina con una sonrisa tímida. Vera Nikolaevna, ¿es cierto que fuiste tú quien los desenmascaró? Preguntó con los ojos brillantes. Eres tan valiente. Por la noche, Vera fue a casa de la esposa de Luinin. Nina Sergeyevna no era solo la esposa del exdirector. 20 años antes, sus familias eran amigas, paseos por el campo, fiestas juntos, risas que resonaban en los recuerdos. La vida los había separado, pero el antiguo cariño permanecía. Nina abrió la puerta con la cara hinchada de tanto llorar y los rasgos marcados por la enfermedad y la angustia. La diabetes la consumía, año tras año, con crueldad implacable. Vera, murmuró sorprendido. ¿Puedo pasar, Ninotechka? Preguntó Vera en voz baja. Necesito hablar. La otra mujer se abrió paso y en cuanto Vera la abrazó, Nina rompió a llorar y apoyó la cara en su hombro. Verotechka no quería, sollozó entrecortadamente. Boris no es así. Orlov prometió conseguirme insulina y medicamentos para los vasos sanguíneos a precio de fábrica. En la farmacia cuesta 45.000 al mes. No tenemos ese dinero. Boris hizo la vista gorda ante algunas cosas, y entonces Orlov empezó a chantajearlo. Ahora eres cómplice. Vera se acarició las manos, sintiendo un dolor agudo por aquella mujer, que sin querer se había convertido en el motivo de la caída de su propio marido. Entiendo, dijo en voz baja. Dile a Boris Arkadievich que lo cuente todo a la investigación. Un testimonio sincero puede ser tu salvación. El domingo por la mañana, Gromov llegó temprano con un maletín lleno de documentos. Su rostro era una mezcla de cansancio y satisfacción. El caso está tomando forma, anunció, sentándose a la mesa de la cocina. Anna Matveyevna hizo una declaración oficial, confirmó que Orlov la obligó a falsificar firmas, incluida la suya. Luinin también colabora, describió toda la operación en detalle. Vera sintió que se le quitaba un peso de encima, como si poco a poco le quitaran un peso invisible. Pero hay un problema, continuó el detective. Ella se tensó. El abogado de los Orlov, un tipo caro de Moscú, presentó una contradenuncia contra usted. Provocación, calumnia, abuso de autoridad. Intentando darle la vuelta al juego. Vera palideció. En otras palabras, ¿puedes acusarme?
Lo intentarán, admitió Gromov, pero levantó la mano en un gesto tranquilizador. Pero no tienen pruebas. Lo hacemos. No te preocupes, Vera Nikolaevna. Son tácticas estándar, atacar para intimidar, hacerte retroceder. Cuando el detective se fue, Vera sintió un extraño vacío. Se había hecho justicia, pero no había euforia, solo un profundo cansancio y una ligera melancolía, como si la venganza, después de todo, fuera un plato que se enfría rápidamente y nunca es realmente satisfactorio. Por la noche alguien llamó a la puerta. Cuando la abrió, Vera se quedó helada. En la entrada, Maxim sostenía un ramo de claveles rojo oscuro, sus flores favoritas. Lo extendió en silencio con los ojos fijos en el suelo. Pasa, hijo, dijo aceptando las flores. En la cocina, mientras el té se enfriaba, Maxim finalmente habló. Perdóname, mamá. Fui un cobarde. Tenía miedo por ti, pero tenías razón. Vera apartó la taza y lo abrazó con fuerza. No eres un cobarde, susurró ella, conmovida. Eres un hijo que ama. Yo estaría asustado en tu lugar. Maxim sonrió débilmente, pero su rostro se aclaró. Sabes, todo el mundo en la universidad habla de esto. Los profesores te ponen como ejemplo. El profesor Grinenko dijo en clase, esta es la verdadera ética médica. No solo tratar, sino defender el derecho del paciente al tratamiento. Las lágrimas de Vera se desbordaron. Enterró su rostro en el hombro de su hijo. Tu padre estaría orgulloso de ti, murmuró entre sollozos. Y tú también, mami, respondió Maxim abrazándola fuerte. Pasaron horas en la cocina, hablando de todo como en los viejos tiempos. Vera habló de Pavel, del médico que era, dedicado, honesto, dispuesto a ayudar sin importar las circunstancias. Maxim escuchaba con avidez, como si redescubriera a su padre a través de aquellas historias. Sabes, dijo al final, siempre quise ser como él. Pensé que esto solo significaba ser un buen médico, diagnosticar, realizar procedimientos complejos. Pero ahora comprendió, ser como Pavel era tener el mismo pilar moral. El mismo carácter inquebrantable. Como el tuyo. Vera sonrió. Por primera vez en meses, su corazón se sintió ligero. La verdad había prevalecido, pero lo más importante fue que al final. ¿El puesto de jefa de enfermería? Pensé que después de todo esto. Después de todo, interrumpió Severo con una sonrisa, eres exactamente lo que necesitamos. No solo a través de la competencia, sino también a través del ejemplo. Este equipo necesita que alguien les recuerde a todos por qué elegimos esta profesión. Vera sintió un nudo en la garganta. No fueron solo las palabras, sino la forma en que las dijo, sin cursilería, con la convicción de alguien que reconoce el valor donde otros solo ven cicatrices. Miró su taza de té donde el vapor todavía se elevaba en espirales temblorosas. Yo necesito pensar, murmuró, más por reflejo que por duda. De hecho, ya sabía la respuesta. La reanimación siempre había sido su lugar, el ritmo acelerado, las decisiones que costaban vidas, la sensación de ser la última línea entre la esperanza y la desesperación. Pero ahora había algo más. Ahora llevaba consigo la certeza de que incluso en las sombras de un sistema enfermo, era posible mantener sus manos limpias. Piensa, asintió acercándole un plato de galletas caseras. Pero no tardes mucho. El papeleo está casi listo. Cuando salió de la oficina, Vera encontró a Maxim esperando en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Él levantó una ceja en silenciosa pregunta. Me ofrecieron el jefe de reanimación, dijo, todavía procesando la noticia. El rostro de su hijo se iluminó. Y lo aceptarás, por supuesto. Por supuesto, repitió Vera, y por primera vez en años, la palabra sonó ligera, casi natural. Como si, después de atravesar la tormenta, finalmente se le permitiera creer que el sol no era solo una ilusión entre las nubes. Esa noche, mientras preparaba la cena, Vera dejó la ventana abierta. El aire de mayo entró cargado de olor a tierra húmeda y a flores recién despertadas. Al otro lado de la mesa, Maxim hojeaba un libro de medicina, pero de vez en cuando levantaba la vista, como para asegurarse de que ella todavía estaba allí, entera, victoriosa, con las manos ocupadas cortando verduras en rodajas precisas, como siempre lo había hecho. «Sabes», comentó cerrando el libro con un suave clic, «creo que papá estaría orgulloso».
Vera se detuvo con el cuchillo suspendido sobre el tablero. No fueron las palabras, sino el tono, tranquilo, como si hablara de algo obvio. Sonrió no a su hijo sino al vacío que tenía delante, donde por un momento imaginó ver el reflejo de Pavel en el cristal oscuro. Sí, lo sería. No por la posición, no por la batalla ganada, sino porque eligió, a cada paso, no doblar la columna. Lo era, respondió cortando de nuevo. Siempre lo ha sido. Zenaida Petrovna. El director sonrió ajustándose las gafas. Ha estado en el cargo por más tiempo, pero fue la propia Gorokova quien propuso su nombre. Dijo, después de lo que hizo Vera, nadie se lo merece más que ella. Vera dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se cruzó de brazos, con los dedos todavía ligeramente húmedos por la cebolla picada. Pensó durante un largo momento mientras los sonidos de la calle, el silbido lejano de un tranvía, las risas de los niños en el patio, se mezclaban con el zumbido del frigorífico. Luego asintió con firmeza. Aceptado. Pero con una condición, dijo mirándolo a los ojos, quiero implementar un nuevo sistema de control de medicamentos. Verificación doble, registros detallados. Nada de esto puede volver a suceder. Severov gruñó con aprobación, rascándose la barba canosa. Excelente idea. Lo haremos. En junio llegó al escritorio de Vera un sobreoficial. En el interior, un cheque por valor de 65.000 rublos, la compensación moral determinada por la justicia. Siguió los números con el dedo como si pudiera descifrar algo más allá del valor que contenían. Por fin, pensó, se puede arreglar la bañera. Pero entonces como un eco surgió la segunda idea, más fuerte, no. Hay cosas que el dinero no puede comprar. 2 días después, bajo un generoso sol de verano, Vera entró en el pequeño taller de relojes de la calle Soviet. Sonó el timbre de la puerta y Efim Markovich Goldberg, un hombre de 78 años, con una barba blanca como la nieve y unas lupas atadas a la frente, levantó la vista del mecanismo que estaba reparando. «Ah, Svetlova», exclamó reconociéndola de inmediato. «He oído hablar de ti. Una heroína». Vera se sonrojó y sacudió la cabeza en señal de negación. «¿Heroína, Efim Markovich?» Ella se rió tímidamente. Solo una mujer que intentó hacer lo correcto. Sacó de su bolsillo un objeto envuelto en un pañuelo de lino gastado. Esos son los relojes de mi marido. Dejaron de hacerlo hace 8 años. Todavía se puede arreglar. El maestro tomó el reloj con reverencia y lo hizo girar a la luz de la ventana. El oro del cuerpo brillaba, opaco por el tiempo. Molnija leyó en el cartel. Mecanismo suizo. Una pieza rara. Ah, suspiró, aspirando aire entre los dientes. Una belleza. 2 semanas, Dusa Moya. Y costará, hizo una pausa, calculando mentalmente 15.000 rublos. La mitad ahora, la mitad al momento de la entrega. Vera no dudó. Contó los billetes y los colocó en la mano del anciano. Cuando salió del taller, el peso en su pecho se había disuelto, reemplazado por una quietud que no había sentido en años. El final de junio trajo otro hito. Maxim defendió su título en la universidad. El tema del monográfico no fue casual, aspectos éticos en la gestión de medicamentos en las instituciones de salud. Se presentó con voz firme a pesar de que sus manos temblaban levemente en el púlpito. Y cuando llegó el momento de agradecer, hizo algo que nadie esperaba. Quiero agradecer a todos los profesores, comenzó, mirando al abarrotado público. Pero especialmente a mi madre, Vera Nikolayevna Svetlova, que está hoy aquí. Su mirada se encontró con la de ella, sentada entre sus compañeros. Ella me enseñó lo esencial, que el honor de un médico no es una palabra bonita. Es la voluntad de renunciar a la propia comodidad para garantizar que los pacientes obtengan lo que merecen. Hizo una pausa, tragando saliva. Mamá, gracias. El auditorio estalló en aplausos. Vera no intentó contener las lágrimas. Fluyeron calientes mezclándose con la sonrisa que no podía ocultar. A principios de julio, exactamente 2 semanas después, Vera volvió al taller. Efim Markovich la recibió con una sonrisa solemne y le tendió una caja de terciopelo verde oscuro. Gotovo, anunció con orgullo. Como nuevo. Ajusté el mecanismo. Caminarán con precisión.
Abrió la caja con cuidado como si temiera romper el hechizo. El tic-tac empezó a llenar de nuevo el silencio. Tic-tac. Tic-tac. El tiempo, que se había detenido 8 años atrás, retomó su curso. Vera apretó el reloj contra su pecho y sintió el frío metal a través de la tela de su blusa. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, en silencio. Gracias, Efim Markovich, susurró. El anciano agitó la mano, avergonzado. Pustiaki dijo como si fuera poco. La memoria es algo sagrado, Verochka. Esa noche el apartamento de Vera estaba lleno. Maxim, Olga con su marido Andrei y la pequeña Liova, de 7 años, Zenaida Petrovna, todos reunidos alrededor de una mesa abundante, piraguas con diferentes rellenos, ensaladas con mayonesa casera, el medovik que le encantaba a Liova, decorado con nueces caramelizadas. Entre risas y brindis, Vera se levantó de repente y pidió silencio con un gesto. Tengo algo para ti, anunció, sacando la caja de terciopelo del bolsillo de su delantal. Maxim se acercó intrigado. Abrió la caja y reveló el reloj, su oro brillando a la luz de la lámpara. Estos eran de tu padre, dijo con la voz quebrada. Se los ganó con 25 años de trabajo honesto. Hay una inscripción, por la lealtad al deber. Hizo una pausa, pasando el pulgar por las letras grabadas. Ahora están nuevamente en funcionamiento. Como nuestra vida. Le entregó el reloj a su hijo. Guárdalos, Maxim. Y recuerda, no podemos retroceder en el tiempo, pero cada minuto que vivamos puede ser digno. Sostuvo el reloj con manos temblorosas y se lo pasó por la muñeca. Le quedó como un guante. Cuando abrazó a su madre, Vera percibió el familiar olor del jabón de Maxim, mezclado con la colonia barata que usaba desde que era adolescente. No te decepcionaré, mamá. Él tampoco, prometió con voz ronca. Liova, con los ojos muy abiertos, señaló la inscripción. Abuela Vera, ¿qué está escrito allí? Se agachó a la altura de su nieto y le acarició el cabello claro. Por la fidelidad al deber, Liobuska. Significa hacer lo correcto incluso cuando sea difícil. El chico asintió seriamente como si hubiera entendido algo mucho más grande que sus palabras. A principios de agosto, Vera llegó al hospital antes de lo necesario. El aire de la mañana aún conservaba el frescor de la noche y el olor a tierra húmeda se elevaba desde el jardín de la institución, donde caléndulas y petunias bordeaban los macizos de flores. Saludó a sus colegas con un gesto y notó el respeto en sus ojos, ya no por obligación, sino por admiración. En su oficina, pequeña pero única, su primer gesto fue tocar el marco plateado de la mesa. En la foto, Pavel Stepanovich sonríe, el reloj brilla en su muñeca y su mirada confiada se centra en el futuro. Al lado, una carta recién llegada. Gracias por luchar por mi vida, escribió Semyon Ivanovich Karpov, el paciente de noviembre. Gracias a ti vi a mi hija ir a la escuela por primera vez. Vera sonrió ante el retrato. Lo logramos, pasa, murmuró. Conservamos lo más importante. A través de la ventana abierta, el olor a jazmín invadió la habitación, dulce y persistente. En su muñeca un reloj nuevo, regalo de Maxim y Olga por su aniversario, marcaba discretamente la hora. Pequeño, elegante, con un brazalete elaborado a juego con sus venas marcadas por la edad. La vida continuó. Y por primera vez en años, Vera no tenía prisa por corregirla. Solo vívelo.